Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Posto TV 247, eu sou Mauro Lopes. Hoje estamos começando aqui no horário do curso Retalhos da Nossa História, do professor Pedro Lima Vasconcelos, um mini curso de 4 aulas, com alguém que já é nosso conhecido e querido, o professor Emílio Gonzalez Ferrin, que vai nos apresentar, vai nos ministrar 4 aulas para falar de sua obra, Biografia de Deus, de Jó, a biografia de Deus, de Jó ao Islã. Então, nós vamos fazer um percurso pelos caminhos da Bíblia até chegar lá no Islã. Vai ser realmente um curso maravilhoso, vocês vão ver. Todo mundo vai gostar. Bom, quem já viu a primeira sessão com o Emílio gostou demais. Essa segunda sessão vai ser uma sessão mais aprofundada e vamos todos fazendo esse caminho. Tem sido uma característica do Paz e Bem, esse mergulho na riqueza do Islã, né? A gente tem feito, é o segundo curso do Emílio, a gente já fez um curso também, um mini curso, no curso do Faustino Teixeira. Nós somos todos fascinados pelo Islã. Há um fascínio muito forte pelo Islã que nos atrai a todos e todas nós. Então vai ser muito boa hoje a primeira aula. Nós teremos aula hoje, aqui no Paz e Bem, dia 12, 19 e 26, segundas-feiras. Retransmissão, terça-feira, às 5 da manhã, pela Posto TV 247. Deixa eu colocar aqui na sala de aula, eles já chegaram, estão ambos aqui. Emílio Gonzalez Ferrin, tudo bem, Emílio? Como está você? Tudo bem, encantado de estar com vosotros. Ah, que bom. E Pedro Vasconcelos, nosso mestre de toda segunda-feira. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Emílio. Boa tarde a quem nos acompanha. Alegria grande iniciar esse percurso aqui com a companhia e com a sabedoria de Emílio. Legal, vai ser ótimo mesmo. Eu estou super animado. Quero saudar todo mundo que está ao vivo. Então, hoje, segunda-feira, 5 de outubro de 2020, são 5 horas e 6 minutos da tarde, aqui no Brasil, horário de Brasília. Emílio, onde você está? Sevilla? Bien, aquí es un poco más tarde, aquí es por la noche, pero no pasa nada, no es importante dormir. Tá ótimo. Pois bem, quero saudar a gente que chega às 5 da tarde, 5 da manhã, 11 da noite, todo mundo que vai chegando para assistir essa aula. Eliane Gonçalves, ela chegou bem cedo aqui, era mais de meia hora atrás, ela já está com a gente aqui na sala, na espera. Maria Tereza Alves da Silva, falando do Rio de Janeiro. Vamos nós para uma nova jornada pelo vasto mundo do conhecimento. Muito instigante é o tema, é mesmo. Rogério Rezende Carreiro, mandando paz e bem dele. A Ivone Marinho, nossa amadíssima querida, lá de Gravatá, Pernambuco, grande amiga do Pedro e minha. Josi Negreiros, nossa moderadora. O Jadson, Socorro Fernandes, no aguardo da aula, é isso aí. Lamartine Oscar Veiga, grande amigo aqui da comunidade também. A Maria de Fátima Lima Vasconcelos, irmã do nosso Pedro. Não perde uma, né, Pedro? Não, de maneira alguma. Um beijo para ela. Legal. Regina Parenza, Márcia Carlos, Zênio Brito, Rodolfo Selva, dizendo aqui da surpresa dele, da boa notícia desse nosso curso. Que surpresa boa essa expectativa para esse encontro. Ele fala de redenção no interior do Ceará. João Batista de Brito fala de Caicó, no Rio Grande do Norte. É gente de todo canto, realmente, todo canto. Maria de Lourdes Martinelli, falando de São Paulo. O Eduardo Ficina, Maria de Lourdes Gonçalves, o Arimateia Moraes, a Cândida, Antônio Inácio Greco, grande amigo de Santos, falando paz e bem à luz de Fratelli Tutti, né? Somos todos irmãos, a encíclica do Papa Francisco, que ele divulgou ao mundo neste domingo. Socorro Fernandes dizendo, Emílio é maravilhoso, estou determinada a ler o livro. Você vai adorar o livro de Emílio, com certeza. Paulo Alonso, Salma Vila Verde, poetisa Rebeca, de Imbé, Rio Grande do Sul, dizendo que assistiu o curso anterior, deve ter adorado, como todos nós. Heloísa Bortoli, o Jorge Lula Barreto, quem mais está aqui? Léa Ramires, a nossa Sumaia, grande Sumaia, aqui também protagonista do Paz e Bem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Passo a bola para você, Pedro, para que introduza esse nosso novo curso com o Emílio. Muito bem. Quero registrar também, Mauro, que a minha filha Débora também está acompanhando. Manda um abraço a você e a Emílio, que ela pôde conhecer. Tá aqui, Débora Vasconcelos. Até Débora, muito bem chegada. Que bom.
O Emílio pode conhecer também. Então, saudação a todo mundo mais uma vez e reitero minha imensa satisfação de poder começar esse curso no Paz e Bem, tendo a companhia e o conhecimento de Emílio, que disponibilizou a estabelecer essa parceria conosco, e vamos tratar de aprofundá-la, né, Mauro? Bem, a proposta, como já foi dito no bate-papo, é instigante, é intrigante, como é também o livro que vai sustentar as reflexões que Emílio vai conduzir aqui ao longo desses nossos 4 encontros. E é este livro aqui, né? A Angústia de Abraão, as origens culturais do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, que eu tive o prazer de traduzir para um enriquecimento muito grande, que saiu aqui há cerca de 2 anos. E nele, então, Emílio desenvolve uma teoria muito original, para mim absolutamente inédita, sobre as origens do Islã, pensando o Islã nos seus inícios em simbiose com o judaísmo e com o cristianismo. E soava absolutamente novo, rompendo e revirando o paradigma tradicional, que nos fazia pensar em termos de sequência. Judaísmo, depois do cristianismo, depois do islamismo. Emílio nos desafia a pensar essas 3 expressões da religião monoteísta no Oriente Médio, numa perspectiva de uma mútua interação, de interferências de lá e de cá. Isso, no fim das contas, a meu ver, o espírito que anima a produção dessa obra monumental, a meu ver, que é a Angústia de Abraão. E para nos ajudar a saborear os mistérios e os elementos novos que uma obra como essa nos traz, então, Emílio nos oferece essa série de 4 encontros, que já no seu título chama a nossa atenção. Então, Emílio quer dizer que Deus tem biografia. Você bem poderia começar sua exposição falando um pouco disso. E depois, talvez, já deixo também uma segunda questão, porque nesta primeira aula você vai de Jó a Jesus Cristo Superstar. Por que esses dois limites, ou esses 2 marcos? E certamente na sua exposição você vai propor para nós alguns marcos intermediários neste processo. Mas, enfim, mais uma vez, Emílio, um grande abraço e uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Eu tenho biografia. Grande, tú sabes muy bien que el libro A Angustia de Abraão fue una idea escrita originalmente, pero se enriqueció con tu traducción y con las conversaciones permanentes sobre cada capítulo, de tal manera que se convirtió el asunto, el tema, en una especie de enseñanza peripatética. Íbamos hablando, íbamos caminando, íbamos aprendiendo. El libro Angustia de Abraão, en relación con el propio concepto de que Dios tenga una biografía, de ahí el nombre Biografía de Deus, es porque en mi libro y en mi concepción de la historia de la religión hemos puesto el caballo detrás del carro en vez de delante del carro, porque a lo largo de toda la historia cuanto sabemos sobre la religión es una narración, y la narración siempre la han escrito seres humanos, pero no siempre han sido los mismos seres humanos. Por lo tanto, lo importante en la religión con respecto al texto no es la transmisión del texto, sino la evolución del texto. Cuando uno lee el libro de Jó,
cuando uno ve la película Jesucristo Superstar, hay una percepción completamente diferente de lo divino, de lo trascendente. Por lo tanto, ha habido un caminar, ha habido una evolución. Y a mí me interesaba mucho, y me interesa aquí hoy, partir precisamente de cuál es la idea lejana, miedosa, terrible del Dios de yo, comparada con el Dios cercano, como de un grupo de rock que toca la guitarra, que canta, que baila y que fuma y bebe con nosotros, como es Jesucristo Superstar. Dicho de otra manera, nosotros hemos escrito una biografía de Dios, no Dios ha escrito la historia de los hombres. Eso es lo que yo entiendo que es poner el carro detrás del caballo. Si quieres, podemos ir poco a poco partiendo de yo, avanzando algunos estratos importantes de esa biografía de Dios. Tú vas organizando el programa. Ahora. ¿Por qué você começa con Jó? ¿Por qué empiezas con Jó? Sí, hay una idea, en todo esto, hay una idea de hablar del concepto de Dios para judaísmo, cristianismo e islam. Y los tres parten de una idea ligeramente diferente de Dios. Para el judaísmo, Dios es un socio, hay una alianza con Dios. Para el cristianismo, Dios es un padre, yo soy hijo de Dios. Para el Islam, Dios es un señor, yo soy el esclavo de Dios. Por lo tanto, esas tres percepciones consideran en su propio libro, la Torá, los Evangelios o el Corán, consideran que hay un estrato común, y ese estrato común es yo. El libro de Jó, el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, Tanaj o Torá, Jó es un sufriente, es un hombre que sufre tanto con Dios que Dios tarda mucho tiempo en escucharle. Dios es un ser omnipotente y Jó es una hormiga. La relación de Dios con Jó es la relación de un Dios con el ser humano, como si el ser humano fuera un insecto, una hormiga. No hay una moral avanzando sobre el ser humano. No hay una necesidad de salvación, no hay una necesidad de Edén, no hay una necesidad de discernir entre el pecado y la virtud. Por lo tanto, ¿qué mueve a Jó en su conducta? No es la moral, es saber que no se puede hablar con Dios, porque Dios es como un elefante frente a una hormiga. Pero en ese libro empieza Dios a mirar al ser humano. Por primera vez en el libro de Jó, mira Dios al ser humano. Si nosotros empezásemos la Biblia por el libro de Jó, entenderíamos que es el estadio, es el estrato más alejado del ser humano y Dios. Solo al final de la vida de Jó, Dios tiene piedad. Hasta ese momento Dios no ha tenido ninguna piedad con Jó que ejemplifica al ser humano. Por lo tanto, ¿qué es Dios en la historia de Jó? Dios es la falta completa de piedad que de pronto descubre al ser humano. Nosotros planteamos que Dios ha descubierto al ser humano, pero lo importante en la narración es que el ser humano ha descubierto que se puede hablar con Dios. Ok. Então, você toma Jó de alguma maneira como uma expressão dominante na religião do Israel nos tempos da Bíblia hebraica como um todo, nos tempos em que os livros da Bíblia hebraica como um todo foram escritos,
ou você localiza esta imagem de Deus num recanto específico da comunidade de Israel em algum tempo da história? Yo considero que Job representa el origen, el principio, el primer capítulo de la Torá, muy anterior a la relación que tiene Dios con Adán. Es evidente que en la historia bíblica el primero es Adán, pero no es tan evidente en la narración, porque Dios tiene un diálogo con Adán, como lo tiene con Eva, aunque sea para reñir, para ejemplificar, pero no empezó hablando con Job, y sin embargo el salto del silencio al habla se produce en el libro de Job. Por ejemplo, por eso es tan importante empezar la biografía de Dios por aquel momento en que Dios aún no conocía al hombre, aquel momento en que el hombre no podía pedirle algo a Dios. Es el momento más alejado. Hay un libro del psicoanalista Jung, Carl Jung, que para mí, sin saber, tú conoces mucho mejor la validez o no de Jung como psicoanalista, porque conoces mucho más ese mundo, pero como novela, como ensayo sobre Dios, el libro de Jung sobre Job es exactamente el que descubre que Dios estaba a punto de pisotear al ser humano y de pronto descubrió el lamento de Job. Y ahí es donde Dios adquiere lo que en la Biblia será tan importante. Raham en hebreo, Rahma en árabe, es clemencia. En el libro de Job, por primera vez aparece la clemencia de Dios. Y esa será la base de todo el diálogo que va a aparecer en la larguísima biografia de Deus. Perfeito. Uma questão ainda que a sua fala me provoca. Você está de acordo com a época que, em geral, se propõe para a escrita do livro de Jó? Seja um exílico? En mi percepción de la narrativa bíblica, la primera versión de la Biblia judaica es en griego. Es muy difícil hablar de un libro de argumento coherente antes de Alejandría, antes de la Septuaginta, antes del libro que tradicionalmente se nos explica que es una traducción, pero para mí es la primera gran recopilación. Igual que decíamos antes, el caballo delante o detrás del carro, yo creo que la historia se desencuaderna en la historia bíblica porque plantea que ya está acabada la Biblia en el segundo templo. Y lo cierto es que no, como tampoco estará acabado el Corán hasta la ciudad de Bagdad en el año 800, como tampoco estarán los evangelios hasta al menos 150 años después del supuesto nacimiento de Jesús. Por lo tanto, lo que a mí me interesa en esta biografía de Dios es la historia literaria, leer exactamente qué nos explica ese libro e intentar contextualizar. En el libro del Antiguo Testamento no solo hay un Dios, hay muchos dioses. Hay un viaje en el Antiguo Testamento desde la monolatría hasta el monoteísmo. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo que él es más poderoso que Marduk o que Baal. Eso significa que para esa narración, en ese momento de la biografía de Dios, Dios no está solo. También está Marduk, también está Baal. Por lo tanto, la evolución del concepto de Dios sería comenzando ese primer capítulo de un Dios entre otros muchos, como si fuera el diálogo griego del Olimpo, y unos humanos con los que nos relacionamos menos aún que en la mitología griega,
porque en la mitología griega hay relación de los hombres y los dioses. Perfeito. E gostaria de destacar nisso que você falou, esta relação entre monolatria e monoteísmo, um percurso que vai de um a outro. Talvez, Emílio, este conceito de monolatria, que você já ilustrou, né, com os exemplos de Baal, de Marduk, ele não seja muito conhecido cá entre nós. Se você pudesse desenvolver um pouquinho mais a ideia. Sí. E a distinção com o monoteísmo. Sí, para empezar conceptualmente, monolatría es que hay muchos dioses, pero yo elijo a uno. Es decir, mi religión es como mi equipo de fútbol. Hay muchos equipos de fútbol, pero yo solo quiero que gane uno. Es muy difícil una persona que tenga dos equipos de fútbol, y en la Biblia es muy difícil que una persona tenga dos dioses. Pero hay casos en los que algunos personajes bíblicos se casan, contraen nupcias con mujeres de otras religiones y se nota la contaminación de otros dioses. El caso paradigmático será el final de la vida de Salomón. Salomón, al final de su vida, es un hombre que se aleja del Dios único. Por lo tanto, el viaje es como un embudo. ¿Se dice así, embudo? No. No. ¿Fonil? Funil. Fonil. Es como un fonil que va desde hay muchos dioses que yo elijo a uno solo, hasta un momento en que digo, solo hay un Dios. El elemento fundamental en el que ya nunca habrá más que un Dios es cuando el pueblo de Israel decide llamarse pueblo judío y no pueblo de Judá. En la Biblia aparece la denominación pueblo de Judá y al final se llamará el pueblo judío. Y el momento ya es evidente en el Islam, cuando es un dogma, el elemento que en árabe se dice tawhid, que es la completa unicidad de Dios. Hay una imposibilidad completa de que haya otros dioses. ¿Por qué este fonil de monolatría hasta monoteísmo, ejemplificado el final en el Islam? Porque evidentemente la gente compartía veneración con otros dioses. Eso aparece continuamente en la Biblia, aparece cuando Moisés abandona Egipto y se vuelve a los antiguos creencias con el vellocino de oro, etcétera, etcétera. Se vuelve a la idolatría. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no es una narración unívoca, sino que tiene muchas idas y venidas sobre el concepto de Dios. De ahí que sea un sujeto vivo, y de ahí que como sujeto vivo hablemos de biografía y no de simplemente imagen estática. Claro. Eu sempre gosto de propor, não sei se você estará de acordo, que nessa passagem da monolatria para o monoteísmo, se faz uma transformação no próprio conceito, porque você passa de uma noção baseada no rito, no culto, na veneração a uma divindade ou a um corpo divino, ou um conjunto de divindades, para uma noção que está relacionada a uma perspectiva ontológica. Então, em um culto, entre tantos, daí se vai até um Deus, e elimina os demais. Não sei se você está de acordo com essa... Completamente. É isso, né? Completamente de acuerdo. Ahí, en el caso del judaísmo, en el caso del Islam y en el caso del cristianismo, hay una noción que ayuda, que hace muy fácil la concepción, el viaje hacia el Dios único, y es no ponerle nombre. Al no nombrar a Dios, al prohibirse en el judaísmo poner el nombre de Dios incluso escrito,
al decirse en árabe Allah, que lo que significa es el Dios, y ese el es el artículo que ejemplifica el monoteísmo, no es un Dios, sino el único Dios, al ponerle un nombre, eso es, al ponerle el nombre o Deus, que es Allah o Deus, lo que significa es que ya no hay opción de otros. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presenta a Abraham, cuando se presenta a David, cuando se presenta a Jacob, hay una presentación con nombres de familia. Yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de... Sin embargo, hay un momento en que ya no hace falta presentar a ese Dios. Y se dice en la oración hebrea, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es único. Ahí está la idea semilla, la simiente del Islam. Perfeito. Talvez indo pouquinho adiante, eu lhe pergunto, Emílio, se neste percurso que vai chegar em Jesus Cristo Superstar, se você tem algum destaque que você gostaria de fazer sobre esta biografia de Deus ao longo da história de Israel antes de Jesus. Algum outro a partir de Jó, como é que este percurso, como é que esta biografia vai acontecendo ao longo do tempo? Para mí es muy importante en esa biografía de Dios el segundo capítulo después de Jó, que es Abraham. Cuando Dios está hablando con Abraham, ya está más cerca del ser humano, pero Abraham tiene un cierto miedo de hablar con Dios. También lo tendrá en su momento Moisés. Hay un miedo reverencial a hablar con Dios. Pero cuando el capítulo de Sodoma y Gomorra, ¿se dice así? Sodoma y Gomorra. En el capítulo de Sodoma y Gomorra hay, no sé cómo se dice en portugués, hay un regateo, como en un zoco, en un mercado. ¿Sí? Dios va a destruir 2 ciudades y Abraham regatea. Negocia. Dios negocia, eso es. Él dice, un momento, si hay 100 hombres justos, ¿vas a destruir la ciudad? Y Dios cede y dice, no la destruyo. Un momento, Dios sigue negociando, Abraham, si hay 10 hombres justos, ¿tú destruyes las ciudades? Y dice, no. ¿Cuál es el problema final? Que no hay 10 hombres justos y va a acabar destruyendo las ciudades. Pero es importante que a lo largo de toda esa negociación de Dios, cada vez que en hebreo emplea la expresión y Dios se apiadó, se entiende la palabra tener piedad, cuando Dios se apiadó, en hebreo dice y a Dios se le movió el útero. Dios es mujer, porque la mujer tiene útero, y la palabra útero es la palabra que da en hebreo y en árabe clemencia. Por lo tanto, en este segundo capítulo de la biografía de Dios, Dios es mujer, en el sentido estereotípico de la mujer piadosa, la mujer clemente, la madre que ante sus hijos hace que su maternidad le deje ceder en una negociación. Por lo tanto, para mí ese capítulo es importante porque ejemplifica el poder de la oración. El ser humano ya tiene un poder sobre Dios. ¿Cuál es ese poder? El poder de que Dios tiene una debilidad, es clemente. Ya no es el Dios de Jó. El Dios de Jó es un Dios dictador. Él perdona la vida
yo al final como una especie de experimento, pero el Dios de Abraham ya es un Dios clemente. Y esa es la puerta abierta al tercer capítulo, que es ya el cristianismo, la hermandad, etcétera, etcétera. Antes que passemos para o cristianismo, eu lhe perguntaria onde é que você situa o discurso dos profetas em relação a uma questão específica que eu exemplifico com um versículo do profeta Oséias, quando a divindade diz: eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Me entende? Esta opção da divindade justamente pela clemência, pela misericórdia, e não pelo ritual. Essa passagem de uma relação ritual com a divindade para uma relação em que o compromisso ético, o compromisso com a outra pessoa, com a coletividade, assume um lugar de mais destaque. Onde é que você situa o discurso profético nessa perspectiva? Hay que tener en cuenta que yo no ordenaría cronológicamente los profetas como aparecen en el Antiguo Testamento. Por supuesto. En la concepción de Dios no es tan normal la evolución desde el Dios dictador hasta el Dios Padre, cada capítulo por separado, sino que hay saltos, hay idas, hay vueltas, hay giros. Lo que sí destacaría yo de todos los profetas es lo que acabas de decir, la idea de: si yo soy el Dios de Israel, Israel paga un pacto. ¿Cómo lo paga? Con sacrificio. Pero hay un momento en que se abre la puerta a que el Dios de Israel ya no es con sacrificio, sino que será con ética, con comportamiento. En el momento de Sodoma y Gomorra, por primera vez se habla de un comportamiento, por ejemplo. ¿Por qué Sodoma y Gomorra son destruidas? ¿Porque no son pueblo de Dios? No, porque no le gusta su comportamiento. Por lo tanto, hay un enfoque ya ético. Pero con Moisés vuelve a haber sacrificio. Y solo después de Moisés hay una culminación jurídica de la ética, que es los mandamientos. A lo largo de la peregrinación por el monte Sinaí, el pueblo no sabe qué hacer y hace un sacrificio. Pero con Moisés dice: no, ya se acabó el sacrificio. ¿Tengo unos minutos más para hablar de sacrificio? ¿Sí? Por favor. Para mí es muy importante, en el momento de hablar del sacrificio, generar una comparativa literaria. Mi obsesión es tratar la Biblia y el Corán, por supuesto Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como libros. Por lo tanto, libros sometidos a la presencia de quien los escribe, pero también a la comparativa de otros libros escritos. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, evidentemente todavía estamos en el estadio del sacrificio, no de la ética, ¿de acuerdo? En el Corán no es Isaac el que es sacrificado, sino que es Ismael, pero no importa. El Islam sigue una corriente cananea, sigue una corriente madianita de una facción del judaísmo que está más cerca de la creación del Islam, y será Ismael. Bien, lo importante es que yo nunca he leído en un libro que el sacrificio de Abraham es exactamente igual que el sacrificio de Agamenón en la batalla de Troya, en la Ilíada. Ifigenia, la hija, va a ser sacrificada para que los barcos crucen para la guerra de Troya. Y hay un momento en que la diosa es engañada y en vez de Ifigenia es otra. Igual que hay un momento
en que Dios le dice a Abraham, no, ya no tu hijo, y sí un animal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es evidente que en la narrativa del Antiguo Testamento hay una escucha, hay una forma de entender también las tradiciones mediterráneas, griegas, y no la idea que tenemos del judaísmo, el cristianismo y el islam avanzando lejos del paganismo. ¿De acuerdo? Por último, sobre el sacrificio. Es cierto que a lo largo del todo el Antiguo Testamento, el Dios del sacrificio se va cambiando por el Dios del comportamiento. Pero el Nuevo Testamento es exactamente la misma película de Abraham sacrificando a su hijo, porque Dios sacrifica a su hijo en la cruz. En la ética del cristianismo funciona la misma idea del sacrificio. Bien, pues cuando yo estuve dando clases en Canadá, el rabino que me invitó a dar clases en Vancouver, Robert Down, tenía un artículo sobre el sentido de cross-fiction, jugando en inglés con la palabra crucifixión o ficción de una cruz. Crucifixion y cross-fiction. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que el judaísmo contemporáneo reinterpreta su propia historia como la del sacrificio. En el caso del judaísmo, la Shoah, es decir, el holocausto. El holocausto para la mentalidad judía es el gran sacrificio, igual que para la mentalidad cristiana era la muerte en la cruz. Por lo tanto, hay esquemas narrativos que se han repetido desde la tradición griega hasta el siglo XX en las mentalidades religiosas. Perfeito. Temas ou questões para nós irmos pensando e repensando, né? E desafios, não é, Emílio, que esse caminho reflexivo vai colocando para o próprio entendimento do desenvolvimento da religião na história do antigo Israel. Mas, enfim, o tempo passa e você dizia que o próximo capítulo já nos remete para o Novo Testamento, e temos que chegar a Jesus Cristo Superstar. Então, o tempo nos exige avançar. No meio das perguntas aqui, das considerações do pessoal que nos acompanha, Emílio, apareceu uma pergunta, se você puder incluir na sua próxima exposição, né, agora entrando no mundo do Novo Testamento. A pergunta era, se eu entendi bem, é sobre a relação do conceito de trindade cristã, que é posterior ao Novo Testamento, claro. Aí está. Mauro acabou de colocar na tela. No que o conceito de Santíssima Trindade difere ou tem relações com o tema da monolatria que nós mencionávamos antes e com o monoteísmo, eu acrescento. Se na sua exposição agora, entrando no Novo Testamento, você puder chegar a este tema, a palavra é sua. El asunto de la Trinidad es muy interesante porque, en mi opinión, funciona como una coloración literaria de la fuerza del monoteísmo. Es decir, Agustín de Hipona, San Agustín, se dice igual Agustín, ¿no? Agustinho plantea que lo mismo es, digamos el ejemplo de una guitarra, ¿vale? Lo mismo es el dedo que toca la cuerda de la guitarra y el sonido que sale. Dicho de otra manera, cuando me miro en un espejo, lo mismo es la persona que se mira, la persona que se refleja y el espejo que lo hace posible. Dicho de otra manera, la Trinidad no es más que una forma de
tridimensionar un dibujo que estaba en una sola dimensión. En ningún caso. Dibujo, desenho. Diseño. Planteando que en un diseño primitivo de un dios fuerte hay una forma de colorear, hay una forma de darle cromatismo que se acaba convirtiendo en dogma. Hay un ejemplo muy interesante de un libro en árabe en la península ibérica de Al-Ándalus, en la época andalusí, en la época en que en España y Portugal fuimos árabes y la gente cristiano, judío o musulmán escribían en árabe. Hay un tratado cristiano que se llama Tathliz al-Wahdaniyya, que es algo así como explicación del monoteísmo a través de la Trinidad. Y lo que te quiere decir es que no hay que tomar literalmente la Trinidad, sino simbólicamente. Igual que si en un tríptico se dibuja a una persona, se diseña en un tríptico a una persona en 3 posturas, es la misma persona. Dicho de otra manera, creer en la Trinidad o no creer en la Trinidad es un problema prácticamente posmoderno, porque lo cierto es que en ningún caso planteó un cambio con respecto al monoteísmo. El salto importante es de la monolatría al monoteísmo, pero no la Trinidad. ¿Cuál es el problema real del Islam? Que surge en esa polémica sobre la Trinidad, porque concibe que hay 3 dioses diferentes en vez de uno, y eso no puede ser. ¿Pero por qué lo concibe el Islam? Porque el pueblo ya no lo ha entendido. Es un problema de transmisión, es un problema de no explicación fácil, ¿no? Ok. Mas então, voltemos. Você dizia que o próximo capítulo na sua trajetória, na trajetória biográfica de Deus, era o Novo Testamento. Por favor. El cristianismo es colocar a Dios con forma humana. ¿Cómo se consigue eso? Porque llega un momento en que representas a Jesús como Hijo de Dios y ya en esa representación estás viendo a Dios. ¿Cuál es el origen de la obsesión por representar a Jesús? ¿Puede ser un origen pagano en que siempre se representaba la imagen del Dios? ¿Puede ser un intento ecuménico del cristianismo de hacer comprender al mundo politeísta y pagano que se puede ser cristiano, se puede ser monoteísta teniendo tu propia imagen? Nosotros no lo sabemos a ciencia cierta, porque a la lucha iconoclasta del Imperio Bizantino se le llamó la guerra del siglo, porque realmente hubo un problema. El conflicto del siglo fue el conflicto iconoclasta. Cuando está surgiendo el Islam, no es el Islam el que impone que a Dios no se le representa, sino que dentro del cristianismo se está jugando si se representa o no a Jesús. En el momento en que se decide si se representa a Jesús, ahora se le representará de forma diferente dependiendo de la época. No es lo mismo el Jesús guerrero de las cruzadas o el Jesús de Jesucristo Superstar. Pero es que tampoco es igual la figura de Mahoma, Mohammed. Mahomet, decimos en portugués. Mahomet. Es decir, yo tengo una amiga árabe, musulmana, casada con un señor muy feo, muy bruto, que la trata muy mal, y la amiga dice, no importa, porque cuando llegue al paraíso veré al profeta y el profeta es hermoso. Esa es una evolución en el Islam parecida a la de Jesucristo Superstar, porque nadie en la Edad Media habría dicho
que Mahomet pueda ser hermoso, como nadie nunca en la Edad Media podía tener una imagen de Jesús como la que tenemos en las películas de El Evangelio según Tomás o Jesucristo Superstar. Por lo tanto, vuelvo a la idea inicial de este curso. No se trata de transmitir un texto, se trata de cómo convencemos al público actual que siga creyendo, cambiando la imagen de lo trascendente. Perfeito. E algum outro destaque em relação ainda ao Novo Testamento que você queira fazer? Algum acento particular em um texto, em algum livro? Es muy importante una ausencia en los 4 evangelios. Es la ausencia de qué ocurre con Jesús desde que se pierde en el templo hasta que tiene 30 años. En la biografía de Jesús ocurre algo. Hay un vacío, hay un hueco, hay una carencia de explicación, porque se ve que nace el niño, se le ve un día que se pierde y aparece en el templo y no vuelve a aparecer hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque la imagen que se estuvo dando de Jesús durante los primeros 200 años no gustó a la canonización posterior, porque Jesús, tal y como aparece, por ejemplo, en los evangelios apócrifos, Jesús hace milagros, Jesús mata a otros niños cuando está enfadado, Jesús coge barro, coge tierra y hace pajaritos, hace magia, no hace milagros. Magia. Hace magia. Entonces, esa imagen de Jesús mágico, es la imagen que no gusta a los 200 años y que hay que romper. ¿Cómo se rompe? Vaciando de contenido los evangelios sobre la biografía de Jesús que no gusta. Bien, el Islam recuperará esos capítulos perdidos porque sí quiere a ese niño mágico, sí quiere a ese niño que da una orden a una palmera y la palmera da fruto. Por lo tanto, las imágenes de Jesús en la configuración de los testamentos también son variadas y las que no queremos, en algún momento futuro las recuperará el Islam. Com isso, você já nos antecipa, né, temas fundamentais que você há de desenvolver nas próximas aulas, especialmente na última, né, que você vai falar do Islã e do Corão de maneira mais específica, né? Ótimo, Emílio. Então, qual é o próximo capítulo? Depois do Novo Testamento, Mauro, tem alguma observação? Não, eu estou muito, muito impactado com a aula. Fiquei aqui operando as câmeras e vendo uma aula diferente a de vocês, bem diferente do primeiro curso, porque foi uma aula dialogada entre o autor e o tradutor. Então, muito interessante, é muito raro isso, né? Porque é de fato uma aula bem dialogada entre o autor do texto e o tradutor do texto, só que diferentemente do que sugere a palavra ou do que sugere o adágio italiano, no caso aqui, o tradutor não foi traidor, né? Tradutor é traditore. No caso aqui, o tradutor não foi traidor, ao contrário, foi super fiel ao texto. E achei muito interessante, Pedro e Emílio, essa maneira como vocês desenvolveram a aula, em que o Pedro, nessa condição de tradutor, e o tradutor tem uma vantagem sobre o autor. Porque talvez o tradutor leia o texto mais vezes do que o próprio autor, porque tem que ler, reler, então fica com uma leitura muito especial. Então, acho que o Pedro foi fazendo uma costura muito bonita, fiquei muito, muito, assim, encantado com a aula de vocês dois, muito legal, né? Obrigado. Então vamos em frente. Qual é o próximo capítulo, Emílio? Depois do Novo Testamento?
Chegamos já a Jesus Cristo Superstar ou há etapas aí no meio do caminho? Para nuestra narración de ahora, sí es importante llegar a Jesucristo Superstar. Pero aquí es donde el italiano debería decir autore traditore, porque aquí es el autor el que traiciona, porque esto que hablamos ahora ya no aparece en el libro. Por lo tanto, yo estoy traicionando el texto, ¿no? Pero a mí me interesa mucho por qué aparece el Jesús de Jesucristo Superstar. Y aparece porque a partir del año 1965, 64-65, el arranque ya textual, el Concilio Vaticano II necesita un Dios a la medida del hombre. Es la primera vez que la Iglesia Católica habla de ecumenismo. Es la primera vez que la Iglesia Católica habla de la posibilidad de salvación en otras religiones. Por lo tanto, abre un puente, tiende un puente a otras formas de entender lo trascendente. ¿Y cuál es la mejor forma? Humanizando y actualizando el cristianismo. Y es en los años 70 cuando surge el paradigma de Jesucristo Superstar, el Jesús a la altura del hippie, del revolucionario de los 70, del pacifista, del hombre que va por los caminos. Por lo tanto, si antes la Iglesia o antes el canon había querido imponer una forma de religiosidad, ahora la sociedad impone su forma de imagen de lo divino. Por lo tanto, Jesucristo Superstar es la democratización del monoteísmo. Ese sería un poco el final de fiesta. Y ese Jesucristo Superstar acaba contaminando a la imagen del Buda, la imagen de Mahomet, la imagen de algunos santones, porque ya todos son siempre representados exactamente igual. El pueblo ha hablado y el pueblo quiere un Dios a su altura, a su voz. Perfecto. Ese era el sentido de acabar en Jesucristo Superstar, de la dictadura del Dios de yo a la democratización del Dios de Jesucristo Superstar. Maravilha. Muito bom. Perguntão aqui, ó. Aqui embaixo, então, na descrição, está o título do livro, da obra que inspira esse curso, Angústia de Abrão, as origens culturais do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Foi lançado pela Paulus em 2018. Está aqui o autor e aqui o tradutor para o português, Emílio e Pedro. Então, todo o curso, quem ainda quiser ler, quiser comprar e ler e acompanhar, mas já advirto, como afirmou o Emílio, o curso está baseado no livro, mas o curso não é só o livro, é uma série de novas inserções que o Emílio vai fazendo ao longo do curso. É isso aí, estamos prontos para a segunda aula então, né, Pedro? Sim, mas se vocês ainda me permitem, eu sei que Emílio já deve estar com sono, né, Mauro? Porque lá já são quase 11 horas da noite. Mas, Emílio, se você ainda puder nos brindar com algumas considerações, algumas palavras, neste intervalo, né, nesse período longo, né, que nos separa dos tempos iniciais do cristianismo até os tempos atuais. Então, você tem um período aí de tempo de quase 2000 anos, numa história cheia de idas e vindas e cheia de marcos também, né, de impactos que vão produzir efeito de longa duração, né, no decorrer do processo. Então, nesses 2000 anos, sem antecipar questões que você vai tratar conosco nas próximas aulas, nos próximos encontros, você destacaria algum ou alguns destes momentos, ou destes eventos, ou dessas situações que vão proporcionando, né, que da
da representação de Deus em Jesus se chegue à democratização de Deus, como você acaba de nos falar? Na história cristã, ou na história do judaísmo, cristianismo, islamismo, você destaca algum momento, algum elemento que nos ajude a entender essa passagem? Para mí es muy importante la Edad Media. Es muy importante el milenarismo, el miedo al año 1000, porque a través del miedo al año 1000 se configura una imagen de Jesús y de Mahoma, es decir, de la imagen más humana de la trascendencia divina, el profeta, el Hijo de Dios, se les convierte en militares. Se militariza, es decir, en la evolución de la dictadura de yo a la democracia de Jesucristo Superstar, en medio hay un golpe de Estado, el golpe de Estado militar de la Edad Media, en que somos guerreros de Dios, tanto en el judaísmo, tanto en el cristianismo como en el islam. Y hay precisamente un avance de si soy guerrero de Dios, necesito un enemigo. Y la consideración del choque entre islamismo y cristianismo está a la altura de la consideración de tu Dios como un general. Estamos militarizando la idea de la religión. Por eso es tan importante cuando llegue el Renacimiento y se empiece a representar un Dios diferente. Se empiece a representar algo sin armadura, olvidando ya el enfrentamiento. Por tanto, ese capítulo de dictadura, golpe de Estado, democracia, es lo interesante de la biografía de Dios. Isso que você fala do Renascimento, pode desenvolver pouquinho mais? Isso é muito interessante. En el Renacimiento, ¿por qué Dios deja la armadura? ¿Por qué deja la espada? Porque el ser humano está cansado de ese Dios. El ser humano se aleja de Dios. En el Renacimiento, a medida que avanza el poder del antropocentrismo, el poder del ser humano en el centro de la creación, necesitas menos a Dios. Por lo tanto, ya no aceptas luchar en nombre de Dios, sino que crees en la ciencia, crees en la literatura, crees en el arte. El valor del Renacimiento es el valor de la humanización de la religión. Por tanto, tiempo después ya solo se podrá mirar a Dios a la altura del hombre. Isso que você acaba de dizer, Emílio, me faz pensar, e aqui é uma nota de rodapé, dizemos em português, uma nota de pie de página. Me parece que enquanto, então, no Renascimento, se processou este percurso que você acaba de nos dizer, o Deus guerreiro, ele embarcou nas caravelas e veio para a América. E aí a aventura e a empreitada da colonização, se faz em grande parte em nome deste Deus guerreiro, da Idade Média, né? E aí haverá tensões muito interessantes, muito instigantes, inclusive para nós pensarmos o nosso processo histórico a partir da empreitada colonizadora, né? Es que España y Portugal no se dieron cuenta de que se había acabado la Edad Media. Perfecto. Es un problema de transmisión. Fantástico. Pero hay otro problema ahí, ¿eh? Ahora es muy probable que estemos viviendo una nueva Edad Media. Pero eso lo hablaremos en el último capítulo. Perfeito. Ok. E é interessante porque não, eu acho muito forte, porque o Emílio vai trazendo para nós de burros, falam eles lá em espanhol, desenhos. Ele vai trazendo para nós os diferentes desenhos de Deus que foram sendo construídos ao longo da história da humanidade, no nosso caso especificamente, do judaísmo,
do cristianismo, e mais adiante vamos falar do islamismo também. E é, em tese, o mesmo Deus. Incrível, né? Em tese, o mesmo Deus. Mas é um Deus impiedoso, há um Deus amoroso, há um Deus militar, há um Deus do diálogo, o mesmo Deus. Portanto, se é o mesmo Deus, o que importa para a nossa reflexão é menos esse Deus tal como ele existe, ou como se é que ele existe, mas os desenhos que nós mesmos, homens, mulheres, vamos fazendo sobre ele ao longo da história. E, nesse sentido, o Emílio é um grande fotógrafo dos desenhos de Deus que vão se fazendo ao longo da história. Maravilhoso, vai compondo para nós um caleidoscópio lindo. Obrigado, Emílio. Obrigado a vosotros. Um prazer. A noção de biografia, né? Sim. A biografia de Deus e a humanidade vai fazendo. É isso aí. Né? Isso é. Tá bom. Comunidade, Tudo bem. foi muito bom. Pedro, obrigado. Fala, Pedro, por favor, por favor. Eu queria apenas, né, agradecendo ao Emílio por este primeiro encontro, já anunciar o segundo, né, que tem como título O Comércio de Almas. Quem nos acompanhou até agora viu como a fala de Emílio é provocante, é instigante, faz pensar. Certamente, né, o programa vai terminar e as pessoas continuarão pensando a respeito do assunto. E na semana que vem, então, nós vamos trabalhar este tema, o comércio de almas. O tema também já é instigante, já no próprio título, né? E ele é título também, Mauro, de um dos capítulos da obra que sustenta o nosso curso. O capítulo 16. Ele tem exatamente o título O Comércio de Almas. Então, Emílio já nos apresentou uma pequena ementa, né, do que ele pretende desenvolver. Eu leio aqui apenas para as pessoas já começarem a fazer conexões em vistas ao encontro semana que vem. Então, diz ele, desde a origem comunitária dos sistemas religiosos até a internacionalização helênica de Alexandre o Grande, o curso de religião passa por uma mudança essencial, a conversão. Esse comércio de almas, então, daí a relação, né? Permite, por um lado, a expansão das ideias religiosas e, por outro, a competição entre elas. Tá aí. Já está indicado aí o tema do nosso segundo encontro, né? E a partir do que podemos absorver hoje, podemos imaginar o que será o nosso encontro de semana aqui. Tá aí o aperitivo para a próxima aula, então, segunda-feira, 12 de outubro, dia, aqui no Brasil, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida também, mas aula normal, não é porque é feriado que não vai ter aula normal, não. Segunda-feira estamos aqui de novo para a nossa aula, segunda aula do curso de Emílio Gonzalez Ferrin, com retransmissão na terça-feira, às 5 horas da manhã, pelo canal, pela Pós TV 247. Obrigado, Emílio. Até a próxima segunda-feira, até o próximo encontro. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Grande abraço, bom descanso. Un abrazo a todos. Obrigado, Pedro. Paz e bem, gente. Paz e bem.